Eran familias que vivían en los Alpes, en las montañas, tanto los de Saboya como los de Suiza y como los del Piemonte. El ámbito geográfico es más o menos el mismo, montañas y bosques y valles. Resulta que en esta época, a mitad del siglo XIX, este rincón europeo tenía muchos problemas de toda índole. Por ejemplo, problemas religiosos. Había una lucha muy encarnizada entre protestantes y católicos. Y en esa contienda ganaron los protestantes. Entonces, muchos católicos decidieron irse del lugar para poder profesar su religión como gustaban. También hay otros problemas económicos. Se da la casualidad que en este momento ellos vivían junto al Ródano y rodeado de montañas. Se produjo como un disloque geográfico. Las montañas se sacudieron como si les hubieran puesto debajo un motor especial y empezaron a caer aludes, rocas en cantidad, y caían sobre los pueblos y se produjeron muchos desastres. También el Ródano empezó a desbordar y al desbordar la poquita tierra que tenían para cultivar quedó inutilizada. Ellos vivían en las montañas y tenían que ir con un canasto a las orillas del río para traer tierra fértil y poner alrededor de su casa, que cultivaban simplemente viña y a veces algún centeno para hacer el pan, pero poca cosa. También había problemas políticos, había partidos políticos que rivalizaban entre sí, estaban los conservadores y los liberales. Eso es en Suiza, y en Piamonte también ocurrió lo mismo, con problemas políticos, y Saboya igual. Además, hay otra razón interesante por la que se vinieron, y esto ocurre en Suiza. Los suizos vivían de un trabajo muy extraño para nosotros, eran mercenarios, es decir, se alquilaban como soldados para luchar en la guerra por cualquier país, no importaba cuál, porque a ellos lo que les importaba era que le paguen para poder vivir y mantener a su familia. Pero Suiza dio una ley en el 1848 por la cual ningún ciudadano suizo podía ser mercenario. Claro, porque era como una ofensa a la ciudadanía suiza. Entonces, aquel que vivió toda la vida por este trabajo, se encontró sin trabajo. ¿Con qué mantener a la familia? Y ahí estuvieron en una disyuntiva. A su vez, otra cosa muy importante es que surgieron casas contratistas para emigrantes hacia América, ya sea a Estados Unidos, a Brasil o a la Argentina, que eran los tres países que absorbían la emigración. Y esas casas contratistas hacían mucha propaganda y ofrecían muchas cosas, beneficios a esta gente de la montaña. Y entró como una euforia, vamos a América, y esa frase tan común, en América la plata se junta con pala. Pero resulta que esas frases tienen razón, pero trabajando. La pala era a través de la tierra, trabajando en la tierra podían hacer su economía perfectamente. Así que fue como una euforia. Y había gente de dinero y que estaba bien ubicada económicamente, que también se sumó a este equipo migratorio por la aventura, porque en un caso así, eso se difunde y se corre como una ola y abarca a la gente, vamos, 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 que allá hay tierras para trabajar, que era lo que querían. Y así se formó un equipo expedicionario a raíz de la casa contratista de Beck y Herzog. Y ellos firmaron un contrato allá con la casa Beck y Herzog. Iban a Corrientes, porque el gobernador de Corrientes, que era Juan Pujol,
quería colonizar su provincia con agricultores, porque en la Argentina lo que faltaban eran agricultores. Hombres de a caballo había mucho, y ganaderos y todo eso sí, pero no había quien quiera trabajar la tierra. El gaucho no gustaba del trabajo de la tierra, le gustaba más andar a caballo con su guitarra, su poncho y su lazo, la vida errante, la vida libre, pero no atarse a una chacra. Bueno, con esta oferta del gobernador Pujol se anotaron varias personas, varias familias para venir. Firmaron un contrato allá. Corrientes tenía que darle tierras, animales, útiles de labranza, todo un bienestar. Así que ellos no venían a la deriva, venían pensando en todo lo que le ofrecía el gobierno de Corrientes. Por eso se formaron estas expediciones tan inquietantes, tan optimistas para venir a la Argentina. Pero ¿qué pasó? Ellos se embarcaron en el puerto del Havre, en Francia, y tuvieron una travesía de más de 2 meses, eran barcos a vela. Cuando llegan a Buenos Aires, se enteran que el gobernador Pujol había desechado ya ese compromiso, porque se habían pasado 3 años. 3 años en que ellos discutían qué era lo que convenía, lo que no convenía, si armaban, si venía toda la familia, algunos, quiénes venían. 3 años discutiendo las condiciones para venir. Pujol rechazó la expedición. Entonces estaban en Buenos Aires y el candidato que los trajo de la casa de Beck y Herzog dijo, bueno, ¿qué hacemos con ellos? Y enseguida pensó en el general Urquiza, que en ese momento era presidente de la Confederación Argentina. Y se dirigió a él explicándole el caso. Y Urquiza, como tenía en sus planes de gobierno la colonización, el fomento de la agricultura, enseguida aceptó y le dio tierras para que vengan a trabajar a Entre Ríos. Y lo nombró a Zurigues, que era un agrimensor francés, para que delimite esas tierras. Pero Zurigues las planeó en el Ibicuí. Cuando los inmigrantes se encontraron ahí con inundaciones, malezas, animales salvajes, tierra difícil de cultivar por la humedad y demás, pidieron que los ubiquen mejor. Y Urquiza enseguida dijo, no hay ningún problema, elijan otra tierra mejor. Y es así como Zurigues viene entonces sobre el río Uruguay, entre el arroyo de la Leche y el arroyo del Medio, solamente en ese tramo, para buscar un lugar. Y encontró que ahí era bueno, porque había piedras, porque es el pedregullo, pero también había tierra fértil. Y lo interesante, que había una zona profunda en el río que podían ahí transformarla en puerto. Es donde estaba la Calera Espiro. Entonces les propuso venir hasta acá. Y en lanchones desde el Ibicuí llegaron a la Calera Espiro, donde hoy es el puerto de Colón. Ahí desembarcaron, llegaron el 1 de julio, pero desembarcaron el 2 al día siguiente. Y una de las primeras preguntas que se hacían, ¿y dónde están los naranjos? Porque en Corrientes había muchos naranjos y Pujol les había prometido tierras con naranjos. Y resulta que acá había que plantarlos, porque no había que plantarlos. Bueno, se arreglaron como pudieron, porque no había nada. Solamente estaba un galpón en la costa de Jorge Espiro, que era el que explotaba la cal. Pero después no había casas para ampararlos, ni gente que los reciba, ni nada. Era tierra virgen, tierra salvaje, con el monte costero. Pero atravesando el monte costero, lo demás era tierra con lomadas, pero limpia. No como hoy está, con lleno de citacina y otras malezas. Todo limpio. Esas tierras fueron delimitadas por Zurigues para que ahí se establezcan. Y repartió 2 leguas cuadradas en concesiones. Entre primero
hasta el Perucho se puede decir que llegó la medición. Y las concesiones eran cuadrados de 27 hectáreas más o menos. Algunas tenían 25, otras 27 hectáreas. Y en forma de tablero. Eso es lo importante porque no era la costumbre. Cada uno alambraba hasta donde le venía bien, pero acá no, eran tipo tablero. Y las tierras no se las regalaron. Urquiza decidió que sean propietarios, pero que se las ganen. Es decir, que trabajen para tener su propiedad. El que vino con dinero enseguida compró o una concesión o media o cuarta. Le vendían lo que querían, de acuerdo a lo que tenían. Y el que no tenía dinero, le propusieron que pague esas tierras en 5 años con las cosechas que pueda obtener. Y muchos aceptaron con placer, porque en 5 años con buenas cosechas la pagaban enseguida. Y eso sucedió. Pero no tuvieron en cuenta que había langostas. Y a veces la cosecha, especialmente de trigo o maíz, se terminaba en un día con una manga de langosta. Pero Urquiza en ese sentido fue muy condescendiente. Todo aquel que perdió la cosecha por estas plagas tenía concesiones crediticias, es decir, se los esperaba hasta que la cosecha sea buena. Es decir, que no se los presionó a que paguen rápido, sino dependía de la buena cosecha. Y así la mayoría se hizo propietario enseguida. De no ser la langosta, las cosechas rápidamente vinieron. Y otros productos, por ejemplo, lo primero que tuvieron ellos, Urquiza les facilitó vacas y caballos y bueyes. Entonces con las vacas enseguida obtuvieron leche, hicieron manteca y queso e iban a vender a Concepción del Uruguay, igual que otros productos de huerta. Llenaban 2 canastos grandes, uno en cada brazo, salían de madrugada a pie a Concepción, vendían sus productos y compraban aquello que les hacía falta, que acá no podían producir, por ejemplo, azúcar. Acá no podían producir azúcar. Entonces, al atardecer ya estaban de regreso con una caminata de tantas leguas como esta Concepción del Uruguay. Pero los hacían rápidamente porque el montañés estaba muy acostumbrado a caminar, a ascender en las montañas. Era práctico para la caminata. Iban y venían en el día. También algunos fueron a Paysandú a vender, o en botes o en otra forma. Digo en otra forma porque algunos pasaron, aunque no quieran creer, a caballo el río. Algunos dicen, no puede ser que vayan a Paysandú a caballo. Y es así. Ellos cruzaban el río no enfrente a Paysandú, sino más al norte, para que el caballo pueda seguir la correntada en el canal, que era lo bravo. Y entonces, llevándolo en forma oblicua y manejándolo con la mano, poco a poco, iban atravesando el río y salían enfrente a Paysandú. Y para venir hacían lo mismo. Tenían que adelantarse en la costa para que, viniendo en forma oblicua, el caballo pueda atravesar el río. Y traían especialmente herramientas que faltaban. Porque ellos trajeron herramientas. Por ejemplo, trajeron arado y otra cosa, hoces, pero la mayoría la hicieron acá. Por ejemplo, las palas, las azadas, las horquillas, las hicieron con las ramas de los árboles que encontraron acá. Y esa es una característica del hombre europeo. Se las arregló con lo que tenían acá, para el trabajo y para la casa. Para hacerse las casas, al principio tuvieron que cobijarse debajo de los árboles, pero no había nada. Pero enseguida hicieron ranchos con barro y paja, es decir, se puede decir la pared de chorizo, como la llamamos. Y eso rápidamente lo hicieron. Y una vez que se instalaron en esas casas de barro, inmediatamente empezaron a hacer ladrillos. Y como acá hay algunas zonas de piedra, la piedra mora,
Entonces consiguieron para los basamentos hacer casas fuertes, tanto que hoy día todavía se encuentran. Hoy podemos observar, por ejemplo, la casa de Francisco Crepí, ahí en el balneario, que tiene 3 pisos, y está impecable, fabulosa es esa casa, tiene un basamento de piedra. Y la de Michelou también, con 3 pisos y balcones al río, con un sentido de estética admirable, que hoy día decimos cómo esta gente que vino sin nada, no solamente trabajó, sino que buscó la belleza de las cosas, especialmente las construcciones. Por supuesto que no todos hicieron las mismas construcciones, pero se conservan algunas impecables. Los Moix, por ejemplo, estaban en medio del campo y su casa tenía mármoles y tenía vitraux que resguardaban las galerías, una belleza. Quiere decir que trajeron la modalidad europea. Y lo principal es que hicieron el techo a 2 aguas, porque pensaban que acá iba a haber mucha nieve. Pero solamente una vez cayó nieve acá, en el año 1918. Así que esa perspectiva que tuvieron sirvió para hacer casas sólidas y también para asegurarse la actividad económica, porque previendo la nieve hicieron sótanos para poner debajo los animales y después están la familia, pero en esos sótanos después los ocuparon para los quesos y los vinos, porque acá los animales no necesitaban el establo como tenían allá con techo y demás. Allá en Europa, en la montaña, tenían los animales en casas de madera, que todavía hoy se las pueden ver. Pero acá el clima permitía que el animal crezca al aire libre y no le afectaba ni el invierno, ni el verano, ni la lluvia, ni nada. Entonces ocuparon los sótanos para esa actividad económica. Casi todas las casas de la colonia tuvieron sótanos, porque esa es una razón para cuidar a los animales. Pero después, como ellos eran amantes del cultivo de la vid y de hacer vino, los sótanos sirvieron para guardar los toneles con el vino que hacían. Y el vino fue excelente, igual que el queso, puesto que tuvieron premios en exposiciones universales. Por ejemplo, hay algunos colonos como los Crepí, los Maxi, que presentaron productos en exposiciones internacionales de Estados Unidos. En San Luis, por ejemplo, en Estados Unidos hay un pueblo llamado San Luis que hizo una exposición internacional, en Chicago también, y acá tuvieron premios. En el museo podemos observar los diplomas y demás. Una maravilla. Cuando hicieron una exposición muy grande y llevaron queso, el general Roca, que era el presidente de la República, mandó un barco especial para que embarquen los quesos, porque los quesos, algunos eran muy grandes, hasta más de 1 metro de diámetro. Los hacían específicamente para las exposiciones. Son detalles que hacen a la vida del colono, que se preocupó por mejorar, por prosperar. Esa es una característica de la familia. No se quedó con las manos en la tierra y comer lo que producía, sino que trató en toda forma de superarse, de alcanzar un nivel más elevado en la vida de la comunidad. Por supuesto, hay algunos que se ocuparon más de trabajar y tener plata que de cuidar su casa, embellecer su parque, porque algunos tenían parques y demás. Hay diversos tipos, pero hay que hacer notar que trabajaron tanto que enseguida fueron propietarios no solamente de la concesión, adquirieron terrenos más afuera, porque como las familias eran numerosas,
12, 13, 14, 15 hijos. Cuando estos chicos fueron grandes, en una concesión no cabían para todos. Entonces buscaron propiedades afuera de la colonia. Son las que, así surgió Colonia Nueva, surgió Óquer, las zonas de Villa Elisa, Colonia del Carmen, Hugues, San Anselmo, San Juan, todas zonas con hijos de inmigrantes que buscaron la forma de progresar comprando más terrenos. Y hoy día yo creo que en una gran extensión la provincia de Entre Ríos está habitada por hijos de inmigrantes, porque se han dispersado, no solamente en Entre Ríos, sino en todo el país hay hijos de inmigrantes, no solamente de esta zona, sino de otros lugares. Y así, establecidos acá, lo interesante también es cómo se administraron. Porque muchos preguntan, ¿y cómo vivieron? ¿Cómo se arreglaron para convivir? En primer término, lo que hay que notar es la solidaridad que existió entre ellos, la ayuda mutua. Si había que plantar y faltaban manos, el vecino le ayudaba. Si había que cosechar y había que hacerlo rápido, los vecinos se ayudaban. Lo tenemos en el ejemplo de la deschala, que se reunían todos para ayudar a deschalar y moler el maíz, todo a mano. Y esto era un motivo de fiestas, porque el inmigrante fue muy inteligente en ese sentido. Había que curar la nostalgia, porque a muchos les afectó ese largo viaje. Hay una carta que yo no puedo dejar de nombrar siempre que hablo de estas cosas, de una señora que dejó su familia allá y se vino con otra parte de la familia y acá se casó. Y le escribe a la hermana: ¿cómo me gustaría ir para darte un abrazo? Pero hay tanta agua en el medio que es imposible, por no cruzar otra vez el océano. Porque el cruce del océano a no todos les fue bien. Hay, por ejemplo, una señora que dice que no puede ver agua, no puede ver ni siquiera una laguna. ¿Por qué? Porque ella venía en el barco y la madre se enferma y se muere. Entonces la arrojaron al mar, como se hacía siempre. Los fallecidos no los transportaban, sino que los arrojaban al mar, envueltos en una bandera. Y esa chica de 12 años, tenía ella, vio cómo su madre fue arrojada al mar y para siempre y nunca más volverla a ver. Entonces, después acá, ya grande y demás, yo no puedo ver una laguna, porque recuerdo el momento en que mi madre fue arrojada al mar. Son pasajes muy tristes. En cambio hay otros que no. Hay otros que dicen: ay, yo fui feliz, porque salíamos a cubierta a cantar y a bailar. Y ahí conocí a un muchacho que era un poco mayor que yo, y ahí nos prometimos casarnos cuando bajáramos a tierra. Y en verdad se establecieron acá, y una vez establecidos se casaron y quedaron a vivir para siempre en este lugar, con un recuerdo feliz del viaje. No todos los barcos tenían la misma temática en cuanto al tratamiento a los inmigrantes. Por eso, cada uno tenía su recuerdo, o bueno, o triste, o malo, o alegre, en fin. Pero se ayudaban mucho, y esa fue la característica. Y otra cosa que los ayudó a vivir es el canto, la música y el canto. Yo pienso que si esta gente sabía componer música y tocar música y cantar, tenían una cultura muy especial que solamente en Europa se daba. Y así pasó acá. Todos los atardeceres había gente que salía al patio de su casa para cantar aquello que más le llegaba al corazón. Y es de hacer notar que esta gente de montaña, todos tenían una voz extraordinaria, muy fuerte, muy alta. El caso era, por ejemplo, hay uno que lo tengo que citar siempre porque ellos mismos me lo contaron.
Acá en la Colonia Vieja había un señor, un inmigrante, que salía a la puerta a cantar todos los atardeceres de verano, en que la voz, en tiempo de verano, se esparce en la serenidad de la tarde. Y un michelú de allá de cerca de la costa le contestaba. ¿Se imagina el tono de voz? Desde acá hasta allá se contestaban en el canto. Y bueno, y esas cosas les ayudaba a vivir, les ayudaba a curar las nostalgias, porque no vamos a pensar que ellos olvidaron para siempre su patria. No, ellos se acordaban también de su patria.